Hablando de cultura y experiencia de empleado, una pregunta que viene es cómo impacta esto en el recursos humanos, ¿no? En la gestión de personas. En ese contexto, el encuentro entre Agile y recursos humanos lleva tiempo en boca de todos. De hecho, en el año 2018 ya llega al punto en que una revista prestigiosa como el Harvard Business Review hace un artículo en el que habla de cómo el propio recursos humanos tiene que convertirse en ser más agile. Es decir, si queremos organizaciones más ágiles, de alguna forma el propio área de recursos humanos tiene que abrazar ese agilismo. Recordemos que el Agile surge en el entorno de IT o desarrollo digital, pero hoy se puede aplicar como herramienta de gestión de proyectos en áreas muy diferentes, es decir, ya sea comercial, ya sea producto, ya sea, en este caso, recursos humanos. Por lo tanto, aparte de su aplicación, hay una reflexión. ¿Qué rol juega recursos humanos en este entorno de cambio? ¿O cuál es su rol y su visión dentro de la compañía? En base a la descripción en varios foros y un poco lo que se dice, ¿vale? Pongo esta aclaración porque no es una descripción, digamos, 100% desde mi propia naturaleza. Si analizamos un poco cuál es el rol de recursos humanos, en la época en la que las organizaciones eran máquinas, o en esa época mecanicista, o basado en que el hombre y el recurso, persona, era una máquina, recursos humanos desarrolla un rol de policía, un rol de control, encargado del papeleo y aspectos desagradables como sanciones, despidos y algunos como simplemente contrataciones. Sin embargo, en este nuevo organismo vivo, recursos humanos se encarga de crear ambientes más productivos y creativos en las organizaciones. Es decir, su rol va de esa parte que estamos viendo de nurturing y como vemos aparece esa reflexión que se de alguna forma vehiculiza mucho con esa parte también de cultura centrada en las personas. Por lo tanto, el objetivo principal de recursos humanos o de Agile HR es crear una cultura atractiva de trabajo en las organizaciones. Es decir, ese es su propósito y su valor. Y para ello, como dice Johnny Ordóñez, el rediseño del área y los servicios a las personas para brindar soporte y guía a una organización que trabaja acorde a mentalidad y prácticas ágiles, para convertirse en un pilar de transformación organizacional. Es decir, ese es el encuentro y lo que hoy vemos cuando encontramos también formaciones y definiciones al respecto de Agile HR, recursos humanos como elemento del engranaje ágil. ¿Qué desafíos tienen recursos humanos en este entorno? Pues si os dais cuenta, podemos ver diferentes perspectivas y diferentes elementos que emergen de ese cambio racional. El primero es cómo seleccionamos y encontramos perfiles ágiles. Es decir, al final, te das cuenta, el entorno es mucho más vivo. Entonces, muchas veces también tenemos que pensar en personas que tengan cierta movilidad y muchas veces también un tipo de cultura y forma o valores diferentes. Por ejemplo, si tú no quieres autoorganizarte o no quieres de alguna forma tomar el mando, pues posiblemente no encajes con esta nueva cultura que queremos imponer. Pero hablaremos de ello más adelante. Segundo, planes de carrera y bonificaciones. Es decir, claro, si os cuenta, los planes de bonificaciones se basaban en que yo, de alguna forma, voy creciendo en la escala, con ello voy gestionando personas, con ello voy incrementando mi sueldo, y muchas veces los sueldos, incluso los variables, se basan en objetivos individuales. Ahora soy miembro de un equipo. Eso lleva muchos retos, porque dependo de los demás, porque mis objetivos no son tan claros a nivel personal, sino que estamos buscando el bien común. Y eso desarrolla la necesidad de tener muy claro y entender que tenemos que de alguna forma cambiar. Por eso también se está hablando de cada vez más de especialización, y a lo mejor cada vez más en la sociedad del conocimiento no va de quién tienes debajo, sino de cuánto sabes, o no va de cuánta gente tienes alrededor y a quién mandas, que es o de lo que produces, sino realmente de lo que impactas. Es decir, implica una reflexión también en cómo de alguna forma damos esos desarrollos a las personas y cómo crece. Tercero, retener talento y motivación. Es decir, la implicación del proyecto en el que voy entrando y voy saliendo, pues de alguna forma también me lleva a que estar de alguna forma retando, como haremos durante este módulo. Y por último, sobre todo, la iteración masiva continúa en Agile. Y de alguna forma, todo esto implica que esta transformación no solamente va de que yo lo entienda, sino que voy a interactuar con otros departamentos, o que yo quiera trabajar en Agile, sino que voy a interactuar con otros departamentos, y de alguna forma tenemos que establecer niveles y conseguir que por lo menos de alguna forma todo el mundo tenga un cierto conocimiento. Otra cosa es que tengamos diferentes escalas de conocimiento desde los que conocen, aplican o lideran ese entorno Agile. Todo ello aparece ya en ciertos libros, en los que, por ejemplo, hablamos de People Ágil, ¿vale? De Thea Thoren, donde tenemos 10 aspectos de los que más afectan la relación de Agile en recursos humanos. Y en resumen, ella define dos ejes. Primero, cómo recursos humanos puede utilizar en su día a día metodologías ágiles, es decir, yo como propio área que de alguna forma hacia Agile, hecho que en algunas compañías ha sido un poco como el punto de flecha, ¿vale? Por ejemplo, en Endesa, en España, Grupo N, recursos humanos fue el primer área
quiso abrazar Agile para dar ejemplo y a través de eso plantear la formación, ¿vale? Liar con el ejemplo. Pero eso también es cómo podemos ser flexibles y adaptables, no ser entregables a la organización. Es decir, no ser también tan estrictos, pero también tenemos que ganar flexibilidad y adaptabilidad porque al final la compañía puede tener diferentes necesidades y los procesos, procedimientos o nuestra forma de actuar tienen que ser permeable a esta cultura Agile. Por lo tanto, si vemos los cuatro valores ágiles, individuos, interacción funciona los procesos, solución que funciona, colaboración con el cliente y resolución del cambio, colaboración con el cliente entendida con mis unidades de negocio, en ese entorno aparece, igual que está el manifiesto, aparece el Agile hecha manifiesto. Es decir, estamos descubriendo mejores formas de desarrollar una cultura de trabajo atractiva de hacerlo y ayudar a otros a hacerlo. A través de este trabajo hemos llegado a valorar redes colaborativas sobre estructuras jerárquicas, transparencia sobre secreto, adaptabilidad sobre prescriptividad, inspiración y compromiso sobre gestión y intervención, motivación intrínseca sobre recompensas extrínsecas y ambición sobre obligación. Os insto a buscar y veréis que muchas veces todo esto también encaja no solamente desde un enfoque del impacto agile, sino también un poco con esa tendencia más humanista y más centrada en las personas que hoy los recursos humanos nos reclaman. Por eso ese encuentro, muchas veces de Agile meets HR, es decir, cómo el agilismo encuentra recursos humanos, está dando de alguna forma también mucho valor a las compañías. Con esos principios, el objetivo es ayudar a que las personas participen, animar a que acepten el cambio y adaptarse cuando sea necesario, ayudar a construir y apoyar redes de personas empoderadas, alimentar y apoyar la motivación de las personas y facilitar y fomentar el crecimiento personal. Esa es la clave de cómo entendemos el enfoque Agile en la gestión de personas y cómo esto desarrolla, digamos, los valores, los medios de actuación del propio área y la propia forma de gestionar las personas, que impactará, como veremos luego, en la cultura, en el liderazgo y en el talento. Y para ir cerrando, unas dos reflexiones. Es decir, en este contexto, ¿cuál es el modelo de líder que tenemos que desarrollar en recursos humanos? ¿Qué impacto tiene en la cultura? ¿Cómo es el talento? ¿Qué implicaciones tienen las motivaciones intrínsecas? ¿Y cómo son los modelos de comunicación? Elementos clave, que son las 4 palancas que nos quedan por ver, en las que vamos a profundizar en cómo ese modelo organizacional como eje central, ya que hemos dedicado quizás más tiempo, de alguna forma se desarrolla en los 4, digamos, ejes de actuación que van en consecuencia de qué tipo de organización, hasta qué punto podemos abrazar el mundo allá y con ello cómo se despliega o cómo de alguna forma matiza algunos elementos a desarrollar. Con todo ello, vamos a por los siguientes capítulos.